Bueno, a esta hora de la mañana, 9:25 minutos, es un verdadero placer para Arriba Gente recibir aquí en nuestros estudios al ex jefe del Estado Mayor de Defensa, José Bonilla. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias, buenos días para ustedes, gracias por la invitación. Gracias por venir. Obviamente lo hemos comentado con Danilo desde la mañana a la gente, el motivo fundamental tiene que ver con todo lo que se ha generado a partir, sin ningún tipo de dudas, de una tragedia, una doble tragedia, una situación que envuelve en este caso a la Fuerza Aérea, pero que enluta de alguna manera a todas las Fuerzas Armadas y al país por las situaciones, por la juventud, por todo lo que allí pudimos ver en todos y cada uno de los camaradas, porque uno podría hablar de quien de repente en algún momento realizó un discurso y veía que se le quebraba la garganta, pero veía las caras de todos quienes estaban allí y verdaderamente era una situación de tremenda congoja y de tremendo dolor. Pero eso disparó de alguna manera muchos comentarios y muchas preguntas de los periodistas que obviamente tratamos de alguna manera de saber en qué condiciones se encuentran las Fuerzas Armadas en nuestro país. Fundamentalmente lo que comentábamos el otro día, ¿no? El aspecto humano. Los muchachos que están allí, los jóvenes que están trabajando, realizando una serie enorme de trabajos importantísimos para la defensa nacional. Bueno, ¿qué condiciones de seguridad tienen? Y esto tiene que ver muchísimo con lo que fue las reuniones y el trabajo que usted, Bonilla, realizó durante tantísimo tiempo hablando justamente de la defensa nacional. ¿Cuál sería su evaluación de hoy, año 2016, en el estado que se encuentran las Fuerzas Armadas desde ese punto de vista? Y bueno, gracias por la pregunta además y gracias por recibirme en este programa. La Fuerza Aérea, para comenzar un poco acorde a lo que usted dijo, hoy está viviendo una situación muy trágica por dos accidentes casi con pocas horas de diferencia entre uno y otro, donde deja una cantidad de cosas, ¿no?, a tener en cuenta, pero también y fundamentalmente de renovar esfuerzo y salir adelante, porque es la única manera de seguir la vida, es mirar hacia adelante y caminar. Con ese mismo espíritu también siempre nosotros hemos tendido puentes para que la sociedad a su vez acepte a las Fuerzas Armadas, que son del país, son uruguayas, para que conjuntamente toda la sociedad en esa política de defensa que usted hablaba, que es una actividad del conjunto de la ciudadanía. Ya no es una parte o un coto militar, es de toda la sociedad y es una función pública, permanente e indelegable del Estado. Así que en esa situación pienso que las Fuerzas Armadas hoy tienen que, en ese atardecer, como decía el poeta Kipling, repasar lo actuado y catapultarse a un mejor mañana, porque la vida sigue y hay que continuar, que continuar con los medios que se tienen para el cumplimiento de la misión asignada. Para que la gente recuerde un poco, usted es general del aire retirado, es decir, correcto, que estamos hablando de que le toca muy de cerca toda esta situación. Me imagino que además con un contacto directo con este material que, bueno, se ha puesto en tela de juicio. Se ha hablado de la obsolescencia de los materiales, de la poca seguridad que se tiene. Allí comenzaron a aparecer versiones periodísticas que si hay tantos aviones, tantos pueden volar o uno solo puede volar. Esa situación, que le digo sinceramente, a uno hasta como ciudadano le preocupa que se haga pública, porque menos mal que no tenemos amenaza de que nadie quiera invadir por el momento nuestro territorio, si no estamos diciendo a voz en cuello no tenemos nada para defendernos. ¿Es tan así? Tenemos. Sí, dígame. Tenemos porque el espíritu militar reacciona justamente a las situaciones adversas. En el 2006 se llevó adelante unas mesas temáticas buscando justamente un poco este gobierno qué Fuerzas Armadas necesita el país para la defensa nacional. Y luego de 2 años de discusión, donde intervinieron todos los actores civiles, militares, hasta extranjeros, expresidentes, etc., se llegó a una ley marco de defensa votada por unanimidad del Parlamento. Y se
aprobó en el año 2010. Ahí, además de definir la defensa nacional, se crean órganos como el CODENA, el Consejo de Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa, y se le da la misión de las Fuerzas Armadas. Cuando asume el primer jefe de Estado Mayor de la Defensa, se le da la orden que para octubre del 2011 tenía que tener la modernización ya resuelta y presentada. ¿Qué ha pasado con eso? Justamente, la política de defensa nacional es una política al más alto nivel y tiende a propender a ser una política de Estado porque justamente trasciende los partidos políticos, es decir, los gobiernos en este momento. Entonces, una vez definidos los valores, los objetivos, los valores vitales que hacen a un Estado, los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades, se lleva adelante los lineamientos estratégicos para la defensa justamente de esos objetivos. Se hace la política de defensa, cosa que el Estado Mayor de la Defensa hizo las bases para esa política de defensa, se consultó absolutamente a todos los partidos políticos, a la prensa, ex comandantes en jefe, expresidentes, se elevó al Ministerio de Defensa y se presentó en el CODENA. El CODENA aprueba las bases de esa política de defensa y luego de esa formulación vienen las políticas subsidiarias que defienden la política de defensa nacional, que son la política de educación, la política de salud y, como no puede ser en otro caso, la política militar de defensa. Allí coinciden una cantidad de factores, entre ellos se va a la responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas acorde a la ley, las misiones que tienen que cumplir, se retroalimenta el sistema de la política militar, se ajusta y se define y se muestra, al igual que la política de defensa, a toda la sociedad porque tiende a propender, como yo decía, de una política de Estado. Ahí se invita nuevamente a los periodistas, a los políticos, a la Comisión de Defensa de Senado y Diputados, expresidente, etcétera, y se aprueba esas bases fundamentales para el quehacer y llevar adelante esa ley marco de defensa, que no se ha dado cumplimiento. Luego de que tenemos las bases de esa situación, se hace la modernización. Y la modernización se presenta en tiempo y forma al Ministerio de Defensa, siendo aprobada y vuelta nuevamente al Estado Mayor de Defensa el día 27 de octubre del 2011. A partir de ahí, se sigue trabajando ya no en la base de la política de defensa y en la base de la política militar, sino que ya se trabaja y, por suerte, hoy tenemos por decreto la política de defensa nacional aprobada y por decreto la política militar aprobada. Quiere decir que hemos avanzado mucho, pero están ahí. Nadie las toca. Están nadie en un las cajón, mueve. en definitiva. Están adentro de un cajón. Usted hablaba del 2006, yo quisiera, es una frase, pero en ese 2006, donde se inaugura en el anfiteatro de la Intendencia Municipal de Montevideo el debate nacional sobre defensa, el entonces subsecretario, viceministro de Defensa, que en ese momento era el doctor José Bayardi, dice en su alocución, las carencias de medios y de instrucción necesarios para cumplir con la Ley de Defensa Nacional, con la Defensa Nacional, las carencias de medios y la instrucción para cumplir las tareas no son responsabilidad de las Fuerzas Armadas, son responsabilidad del poder político, que si teniendo la capacidad de asignar misiones no asigna recursos, en realidad está cayendo en omisiones. Está todo dicho. Comparte plenamente lo dicho en ese 2006. Está todo dicho en ese parte de ese discurso de inauguración. Luego se llevaron adelante con muy buena voluntad, al punto tal que se llegó a una ley marco de defensa, aprobada por unanimidad, como dije. Pero no se sigue con este proceso. Y todos los años vemos, lamentablemente, una discusión que se da entre un porcentaje minoritario de la sociedad, supuestamente de izquierda, y un porcentaje minoritario también, supuestamente de derecha, que levantan su voz en contra de la situación, no solamente de las Fuerzas Armadas, de la sociedad, y enfrentan uno con otro, cuando en realidad los medios de comunicación y las encuestas han dado que hoy las Fuerzas Armadas tienen una muy buena aprobación de la sociedad en su conjunto. Parecía que esa falsa oposición de la que usted está hablando, porque para mí es una falsa oposición, parecía que estaba superada en realidad, pero los hechos en estas horas, uno leyendo algunos comentarios en redes sociales de uno y otro lado, parecería que no. Claro, pero hay incluso hasta legisladores
que dicen eliminar las Fuerzas Armadas, seguir a una Guardia Nacional. Claro, Costa Rica tiene una Guardia Nacional donde en su constitución dice que en caso de peligro llamar a los Estados Unidos para que los defienda. Yo creo que acá la independencia y la soberanía de un país está también la representación de sus Fuerzas Armadas. Tener la voz, el Poder Ejecutivo, de decir voy a hacer, como en el caso que hemos estado viendo, la pastera en tal situación, la pongo porque soy soberano e independiente y tengo unas fuerzas que me respaldan esa decisión. Y no como nos cuestionan permanentemente si la ponen aquí o la ponen allá. Nosotros nos cuestionamos a los vecinos cuando hacen distintas posiciones de la industria o en maniobras cerca de la frontera. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos esa aprobación, digamos, de esas Fuerzas Armadas acorde a las necesidades de nuestro país. Bonilla, usted tiene un pasado y contacto permanente con jerarquías de las tres armas, pero particularmente por su pasado en la Fuerza Aérea. ¿Qué le han dicho por estas horas de toda esta situación que se ha generado? Yo vi que usted estuvo presente en las honras fúnebres de los chicos, particularmente, no sé si estuvo el sábado, pero sí particularmente vi que estuvo en este caso de los pilotos de la tripulación del helicóptero. ¿Qué ha percibido? Yo fui director de la Escuela Militar Aeronáutica cuando tanto una tripulación como la otra eran alumnos, no tanto el alférez, que es reciente. Muy joven, claro. Tengo un hijo en la Escuela Militar Aeronáutica que, si anda todo bien, a fin de año se va a recibir de alférez. Entonces, no solamente tengo la responsabilidad y el orgullo de ser militar, pero sino también padre, como en este caso, de un futuro piloto de la Fuerza Aérea. ¿Cómo no tenemos que estar allí todos los que de una forma u otra integramos la fuerza para levantar el espíritu y apoyar a todos en la situación que hoy está? Yo le decía hoy que cuando uno tropieza hay que levantarse y rápidamente seguir adelante. Lo hemos visto hasta en los Juegos Olímpicos. El militar es una profesión de riesgo, donde muchas veces dicen los privilegios que tiene el militar. Y el privilegio más grande que tiene el militar es, si es necesario, morir por la patria. Nada más ni nada menos que morir por la patria en cumplimiento de la misión. No es el caso de esta gente que justamente por entrenamiento para cumplir las misiones que después estamos acostumbrados a ver en los incendios, en los rescates en el mar, en lo que sucedió en Dolores, donde fue fundamental la participación de las Fuerzas Armadas. Siempre presente. Ahí ustedes van a ver que desde que comienza la situación desgraciada para todos y no querible, ahí está siempre presente el soldado de la patria, sea fin de semana, nocturno, diurno, y sin pretender descanso ni nada. Es una tarea que para nosotros es habitual, claro, porque somos full time, no tenemos otra posibilidad de otros trabajos porque no los permite la Constitución. Y le pregunto, no al militar, le pregunto al padre, ¿no le da temor un poco estas situaciones que se han generado, que comience justamente ese alférez con vuelos de instrucción y... No, ¿sabe por qué? Porque confío plenamente en el mantenimiento de la Fuerza Aérea, en este caso. La Fuerza Aérea es muy cuidadosa de todos los planes a seguir adelante en su mantenimiento, en la operatividad de la aeronave que queda pronta para el vuelo. Al punto tal que cuando un oficial de mantenimiento lo deja pronto, él mismo a veces la puede salir a volar. Es decir, que no hay suicidas en las Fuerzas Armadas. Son simplemente jóvenes que están aprendiendo y que están siendo instruidos para el cumplimiento de las distintas misiones, que es una gama muy amplia, tanto en la defensa de la frontera, que Dios quiera que nunca tengamos que usarla, como en la situación interna, en desastres, en emergencia, o en apoyo a la sociedad, en traslado de órganos, etc. Usted decía sobre el ánimo y con esto vamos cerrando. ¿Hubiera sido importante, le hubiera gustado que el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se hubiera hecho presente en los velorios y entierros de los pilotos? Bueno, el mando superior de la Fuerza Armada es el señor presidente, actuando en este caso con el ministro de Defensa. Los presidentes no están atados a una agenda y ayer vimos también que nos visitaba el presidente de Finlandia y bueno, el protocolo, no sé la agenda del señor presidente, lo llevó a que no estuviera en ese momento
presente así. Sí lo hizo a través de una nota que se leyó en presencia de todos los que allí estábamos acompañando esta trágica situación, con la esperanza de que estén siempre apoyando a la fuerza, como no puede ser de otra forma, y redoblar esfuerzo para que la sociedad en su conjunto acepte a sus Fuerzas Armadas, como así lo están indicando los distintos indicadores, para que una vez todos en conjunto miremos hacia adelante a un porvenir para mejor de todas las generaciones que nos vienen atrás. No quisiera despedirle, Humberto, sin preguntarle sobre la opinión que tiene sobre esta discusión que se ha generado respecto a la reforma de la caja militar, la situación de déficit que tiene. Sabemos que hay mucha gente que ya está tomando la decisión de retirarse. Y desgraciadamente al militar siempre le están tirando distintas situaciones que las tiene que aceptar. No tenemos gremio, por suerte. Dependemos del mando militar, del presidente, del ministro, que serían nuestros defensores. Pero si bien el Poder Ejecutivo tiene la potestad de llevar adelante una reforma, y es necesaria porque los tiempos van cambiando, las tecnologías van cambiando, por suerte las edades también, hoy se vive más que hace unos años atrás. El Montepío es muy bajo para lo que se aporta al servicio de retiro, el aporte patronal también es muy bajo, en fin, pero la reforma tiene que partir, a mi criterio, al Estado Mayor de la Defensa, que es el órgano asesor del Ministerio de Defensa, así llevarla adelante con los criterios que el Poder Ejecutivo la dé, al igual que la política de defensa y la política militar, se eleva la superioridad, se estudia y se aprueba o no aprueba con el acondicionamiento que el político quiera. El problema del déficit no existe, porque no es caja. Las cajas tienen la posibilidad de hacer inversiones. El servicio militar es un simple tramitador de retiros. Es decir, que el señor tal tiene tantos años de servicio, tiene el grado tal, con los años le corresponde tal asignación de retiro y se ejecuta. El déficit no existe, por lo tanto. ¿Cuál es el problema del tan famoso déficit que se habla? Es gestión política. Gestión política. Si usted tiene efectivos que permanentemente dice que tienen que bajar los efectivos para aumentar los sueldos, es parcialmente, es una verdad a media, porque esos efectivos no se esfuman, pasan a engrosar la fila de retirados. Entonces, ¿usted cómo hace la contraposición de esa balanza? Pero además hay un sinfín de situaciones que se dan. La ley de incentivo en el 92, que incentivó justamente a varios a retirarse con un grado más, 18 sueldos, etc. La ley de recomposición de carrera, no menor, que todo aquel que se fue de 68 en adelante se lo restituyó. Si eran oficiales, el grado general, y si eran personas subalternas, el grado suboficial. Pero de la situación de retiro del general que ganaba más, un 25% más y 24 sueldos compensatorios. Y al suboficial, del suboficial que ganaba más, un 25% más y 24 sueldos compensatorios. Eso no es poca cosa. Si además le damos que en el presupuesto del 2010, en el presupuesto quinquenal, decía que todo empleado público que trabajara más de 8 horas pasaba a ganar a partir del 1 de 2011 14.400 pesos. ¿A excepción de quién? De los militares. Y el año pasado se hizo también una ley de presentismo que se le dio a todos los empleados públicos y además se le pagó, porque no había ya manera de ver si habían cumplido o no con la ley, se les pagó a todos, a excepción de quién, de los militares. Es decir que volvemos a la situación primera, ¿verdad? El militar está para cumplir, para obedecer las órdenes. Hemos demostrado del 85 hasta ahora, que es lo que podemos hablar, de una lealtad y una subordinación total hacia el poder político, como además no puede ser de otra forma. Hemos inculcado permanentemente esa lealtad a los subalternos. Les recuerdo que para un militar no importa el concepto que de uno tengan los superiores. Lo más importante para un militar es la mirada del subalterno. Con esta misma situación, contesto un poco la pregunta suya de qué pensarán cuando uno no ve ciertas autoridades en momentos tan difíciles como los que vivimos estos días.
Bueno, ha sido más que claro. Le queremos agradecer muchísimo al general del aire retirado, José Bonilla. Ha sido un placer tenerlo compartiendo varios temas que, bueno, quedan mucho más claros cuando uno escucha las palabras, obviamente, autorizadas, con su opinión, con su subjetividad, con la polémica o el debate que puede generar, pero en definitiva, quienes sufren, dicho esto, realmente la profesión y la disfrutan también al mismo tiempo, como lo hace usted. Muy amable. Muchas gracias por recibirme. Gracias, Bonilla. Bueno.